Buenos días, queridos alumnos, soy la profesora Ana y el día de hoy nos volvemos a encontrar por el aula virtual del Colegio Sorana de Los Ángeles. El día de hoy en Personal Social veremos un tema de repaso que ya lo hemos visto con anterioridad, que se llama Una magnífica organización. Bueno, chicos, recuerden de estudiar, realizar sus tareas. Si tuviesen alguna duda me lo envían por el WhatsApp. Y también no olvidarnos de seguir las recomendaciones para no adquirir este virus. Recuerda lavarte la mano frecuentemente, no tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si todos seguimos así, erradicaremos este virus. Bueno, chicos, espero vernos pronto, pero ya en el salón. Nos vemos pronto. Chao, chao, chicos. Queridos alumnos, hoy veremos el tema de repaso, una magnífica organización. La organización social del Imperio Incaico fue jerárquico y rígida. Existieron notables diferencias entre las clases sociales que se mantuvieron a lo largo de la existencia del imperio y que lo respetaron todos los habitantes. Podemos ver en la cabeza al Inca, luego la nobleza y por último el pueblo. La organización social incaica estaba dividida en tres grandes grupos, de los cuales existían clases privilegiadas, como era la realeza, conformada por el Inca, que era la máxima autoridad, la nobleza, formada por parientes del Inca o por personas que eran incorporadas a ella, y el pueblo, que a su vez estaban divididas en Hatunruna, Mitimae, Yanaconas y también los Piñacunas. La realeza estaba conformada por el Inca y la Panaca. El Inca era la máxima autoridad, su poder era absoluto e ilimitado, por considerarse el hijo del sol. Su gobierno era de origen divino, por lo tanto gozaba de los derechos y lujos existentes. El Inca se encontraba en la cúspide de la pirámide social. En él se concentró todo el poder político, militar y religioso. El Inca era transportado en andas de oro macizo, con varales, así quedaba aislado del contacto con las personas. Era la muestra de respeto y adoración a su persona. El transporte del Inca se hacía en medio de un complejo ritual de traslado. Tenía un cortejo compuesto por un grupo numeroso de soldados que iban delante de él. Las panacas. Eran las primeras generaciones de cada panaca, los parientes, por su consanguinidad del Inca. Gozaban de los mismos derechos que el Inca y desempeñaban funciones religiosas, políticas y culturales. Las principales obligaciones de una panaca fueron perpetuar la memoria del Inca, también debían conservar la tradición oral, que daría cuenta de su vida y hazañas, especialmente a través de cantos. También cuidar la momia del Inca a su muerte e intervenir directamente en la elección de cada nuevo Inca. El gobierno de la panaca se le encomendaba al segundo hijo del Inca. La panaca estaba conformada por la coya, esposa principal del Inca, es la primera de las mujeres y única esposa legítima del Inca. El Auque era el hijo varón, soltero y heredero del imperio incaico. Formaba parte de la realeza y recibía un tratamiento especial. La nobleza está dividido en la nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre, llamado orejones, integrada por numerosos parientes del Inca, organizados en ayllu. La nobleza de sangre era una clase privilegiada que debía de servir al Inca en el gobierno del imperio. Se le educaba para ser ejemplo de los demás. Entre ellos tenemos la ñusta, la hija soltera del Inca, la paya, la hija casada, el Inca, hijo casado, el pigui, la esposa secundaria del Inca. La nobleza privilegio
formado por los individuos del pueblo, que el Inca incorporaba a su nobleza como premio de haber realizado una acción al servicio del imperio. Esto a su vez podía dividirse en advenediza, que eran curacas formados por los señores nobles conquistados por el Inca. Eran reyes o curacas que después de un enfrentamiento habían rendido al poder imperial. El Inca por lo general reconocía sus privilegios mobiliarios y le daba el título de capa. Recompensa. Eran guerreros, eran los Hatun Runa, que se dedicaban a la ganadería, a la agricultura y pesca y artesanía, que por haber cumplido algún servicio especial al imperio inca, habían decidido premiarlos. El pueblo. Era un grupo de familias fieles al Inca. Estaban divididos en los Hatun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas. Los Hatun Runa tenían que trabajar en las labores agrícolas para trabajar el tributo al curaca. Constituía la gran masa de la población en el imperio incaico, dedicada a la ganadería, a la agricultura, pesca y artesanía. El Estado disponía también de ellos para servir al ejército y trabajar en las tierras del Sol y del Inca. Los Hatun Runa eran trabajadores desde pequeños. Antes de cumplir su mayoría de edad, debían ayudar a sus padres en todos los quehaceres del hogar y en el campo, según fuese su edad y sexo. Las niñas ayudaban a sus madres y los niños a sus padres. Todo cuanto hacían los Hatun Runa era estrictamente ordenado y evaluado por el Inca. Los Mitemaes no tenían libertad, eran explotados, no tenían muchos derechos. Fueron un grupo de familias separados por sus comunidades, por el imperio inca y trasladados a pueblos leales o conquistados, o viceversa, para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Los Mitimaes se encargaban de introducir las costumbres incaicas en las regiones conquistadas. Debían introducir 3 elementos: la lengua quechua, el culto al dios sol y el sistema del trabajo. Los yanaconas, conformados por prisioneros de guerra y rebeldes, realizaban labores domésticas y le debían obediencia al Inca. Eran grupos de servidores del Inca y la nobleza. Este sector se constituyó como la gente que se incorporaban al imperio en calidad de vencidos. El Inca les perdonaba la vida a cambio de convertirse en personas útiles al imperio. La organización política estaba conformada por el Inca, el Tahuantinsuyo Camachic, el Apunchic, el Tuquirrucuy, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el Curaca y el Pujet. El Inca era la máxima autoridad del imperio incaico, ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley. Nadie podía contradecirlo. Asimismo, su gobierno era teocrático, porque recibía de su padre Dios, el Sol, el mandato de gobernar. El Inca llevaba sobre su frente una mascaipacha roja, que era el símbolo más importante de su autoridad. Era una especie de cinto que daba 4 vueltas en la cabeza. El Inca correinaba junto al Auqui, que era el príncipe heredero, quien demostraba actitudes de gobernar. El Tahuantinsuyo Camachic era el Consejo Imperial integrado por los jefes ancianos de los 4 suyos. Tenía como función principal el asesorar al Inca en la solución de múltiples problemas del imperio. También contribuía a la creación de leyes y a la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchic era un gobernador de las provincias, tenía como función administrativas y políticas, pero sobre todo de funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchic vigilaba el pago de los tributos, asimismo supervisaban la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. Los Cutuiricuy era el visitador imperial que recorría todo el territorio
para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar alguna irregularidad, injusticia o abuso, estaba facultado para imponer sanciones y a su regreso al Cusco informaba al Inca todo lo observado. El curaca eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de los tributos, vigilar el cultivo de las tierras, del sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces, sancionaban a los culpables con azote. Y por último, el pujet. Era el jefe de la familia. Era un ciudadano casado con condición indispensable para asumir funciones dentro del imperio.